Volvemos al living de Seamos Franco y ya estoy sentado con Patricio Adorno. Pato, ¿Cómo estás, Franco? ¿Todo bien? Todo bien, como un lunes después de un domingo electoral. Movida la campaña, la elección. Movida la elección, una elección que dejó dos ganadores, uno más grande que el otro, Bien. Un gran perdedor, Bien. y un hombre y un candidato y un espacio político que empieza a consolidarse más cerca de su techo que de su piso. Yo voy a ir anotando acá. Vamos por parte. Dos ganadores. ¿Quiénes? Indiscutido, Manuel Adorni, particularmente Sí. La Libertad Avanza y Javier Milei. Ese espacio político que según el propio Mauricio Macri solamente era Javier, su hermana y los perros, terminó imponiéndose. Bueno, Javier, su hermana, los perros y Adorni ahora. Y ahora Adorni, importante, la voz de Javier Milei en la legislatura de Buenos Aires. Y la voz literal, hasta que asuma va a ser el vocero presidencial. Sí, uno asume que asumirá en su cargo Bien. y que no será testimonial, no Bien. tendrá las mañas de la casta política que se presenta a un cargo solamente porque es una figura que tracciona votos. Bien. Primer punto. La realidad es que ganó la elección y particularmente logró algo más allá del triunfo en todas las comunas, más allá de la cuestión de aparato electoral estrictamente, le quitó a Mauricio Macri la posibilidad de cerrarle la tranquera a toda la dirigencia de las segundas, terceras y cuartas líneas del PRO, de saltar a La Libertad Avanza sin su autorización. Bueno, ahí hay... Quiero que después frenemos en eso. Quiero escuchar el segundo ganador. El segundo ganador, creo que es indiscutido también, es Horacio Rodríguez Larreta. Bien, porque... Primera objeción, vos me dirás, ha sido jefe de gobierno porteño durante 8 años, ha sido jefe de gabinete de ministros de gobierno porteño durante 8 años más, fue precandidato a presidente de lo que supo ser Cambiemos en su momento, y ahora fundador del PRO. Fundador del PRO, y ahora saca 8 puntos. 8%. Saca 8 puntos luego de estar 2 años en silencio y por fuera de todo el aparato político que estaba en juego en las elecciones. Lo que significa eso es, esta vez Rodríguez Larreta jugó solo. Fue la valoración de Horacio Rodríguez Larreta, 8 puntos en un electorado que fue la mitad del electorado a competir en las elecciones, y déjame decirte, va a ser una espina clavada en el costado de la gestión de Jorge Macri estos próximos 2 años al menos, porque va a ser un recuerdo recurrente de la gestión de Larreta en una elección que el principal perdedor, Mauricio Macri, perdió por un error táctico no estratégico. Bien, explícanos. La estrategia fue dividir las elecciones. Sí. A priori no me parece mal. ¿Macri Mauricio o Macri Jorge? Macri Mauricio, corporizado tácticamente en Macri Jorge. Claro. Defender el espíritu de Mauricio a través de la gestión de Jorge fue un problema, porque la gestión de Jorge Macri no está tan bien valorada como lo estuvieron en épocas anteriores los intendentes del PRO. Me parece que ese es el principal defecto que tuvo. Jamás el PRO logró ganarle la discusión mediática a La Libertad Avanza de cuál era la agenda que se discutía en la elección. Ahora, cuando Jorge Macri era intendente en provincia, tuvo una gran gestión. Sí, es cierto que al PRO le volvió a pasar lo que le sucedió en otras épocas. No llegó a hacer los cambios de domicilios necesarios de sus candidatos para que por lo menos ellos mismos se votaran. Los Penato no pudo votarse a ella. Claro. Digo, también mostrando... Y Adorni Y Adorni cantó el voto. A Adorni uno se lo puede perdonar, a los Penato no. A la propulsora de ficha limpia no. Digo, eso también estuvo en juego para repensar el caudal electoral que acompañó al PRO en estas elecciones, sobre todo pensando, y acá sí me parece lo importante, la elección se nacionalizó. Sí. Se nacionalizó durante y se nacionalizó en el después. El discurso de Adorni y de Milei fue: ahora nosotros somos la opción para derrotar al kirchnerismo, no al peronismo, a una facción dentro del peronismo. Importante, el gran problema que tuvo el peronismo durante todos los turnos electorales fue la fragmentación, ir separados. Elegir a uno de los dos hermanos de la misma familia implica a priori buscar algún rédito electoral. Vamos por parte. Hoy salió Mauricio Macri diciendo, bueno, ganamos 11 elecciones seguidas, una podemos perder. Dijiste que había un sector político que estaba mostrando cuál era el techo. ¿El PRO? El peronismo. El peronismo. El peronismo con Leandro Santoro a la cabeza, que uno a priori, por todas las encuestas de opinión,
pensaba que iba a superar el 30%. Bueno, él se había puesto como piso el 28 y si no me equivoco sacó el 27,6. Sí, redondeando es el 28. Lo que está mostrando, uno tiene la tentación de compararlo con la elección inmediata anterior, la del 23. Candidato a jefe de gobierno porteño. Candidato a jefe de gobierno porteño, es un ejecutivo, con el lastre, pero con el lastre de Alberto Fernández. De Sergio Massa en la boleta. O de Sergio Massa en la boleta. Dato importante. Ni Sergio Massa, ni Alberto Fernández, ni Cristina, ni Kicillof. Aparecieron. Nadie estuvo en la campaña de un Santoro que estuvo bien edulcorado para no molestar e incomodar a ninguna parte del electorado porteño y que fuera más votable por parte del peronismo local Pero de Ciudad con de Buenos Santoro, Aires. ¿gana el peronismo? Con Santoro, ¿gana un radical K? Con Santoro, ¿desaparece este peronismo o kirchnerismo que venimos viendo y empieza a resurgir algo, no quiero decir nuevo, moderno, pero algo que ya lo vimos, si se quiere, con Menem? Con Santoro ganó un radical K y eso está mostrando que la renovación al interior del peronismo es algo necesario, pero también está mostrando por el armado de la lista del peronismo que es necesario que el peronismo al interior se siente y discuta políticamente cuál es el rumbo y el esquema de poder que quiere disputar y que elija claramente, porque acá hay un problema central, este peronismo de Santoro era un peronismo que estaba contra Javier Milei, claramente refractario. Ahora, a lo largo y a lo ancho del país, no todo el peronismo se encolumna detrás de la misma línea. Claro, de ese discurso. Exactamente lo que plantea una acá ruptura. Tucumán. Por ejemplo, Tucumán, Osvaldo Jaldo hoy está en una situación, creo que miró con atención la elección del domingo pasado y la de los domingos anteriores, pensando dos cuestiones. Si yo no logro dominar la agenda de provincialización de la elección, Sí. tengo un problema, Sí. porque vamos a discutir nacionalmente y ahí quedo en el medio, no termino de posicionarme bien. Y por el otro lado, si yo no logro la fragmentación necesaria, no de mi lado, al frente, tengo un problema porque se puede consolidar una opción de poder que triunfe en la provincia y que yo no logre contener. Y creo que son dos cuestiones que en Casa de Gobierno se miran con atención pensando en agosto. Ahora quiero ir a otro lado, porque dentro de lo que él, si se quiere, la ideología La Libertad Avanza, estaba Dorni y estaba Marra. ¿Sí? Gran perdedor Marra también. Comparado con la elección, como vos decís, Con los directa 14 anterior, puntos. Sí. Sacó la mitad. Dato importante. ¿Marra habrá salido a jugar con fuerza o este Bueno, él lo hecho dijo que de no. sortear lo que iba a gastar en el búnker donde iba a celebrar era ya una premonición de que sabía por dónde venía el No, y resultado además electoral? él dijo, yo nunca voy a, en campaña nunca voy a dividir con aquellos que apoyan la idea de la libertad. Y Para todo. eso no te presenté. Completamente. Si no vas a presentar una Porque propuesta tenés que diferente, polarizar con, claro. mínimamente una opción diferente. Ahora vamos, porque dentro, teóricamente, dentro de los votos de la Libertad Avanza y de Marra, están los votos del PRO. Una parte de los votos del PRO que uno asume se los llevó Patricia, pero uno lo asume a priori. Perdón, porque además me acabo de dar cuenta, está Rodríguez Larreta y está Lopenato. O sea, dentro, 4 candidatos tendrían absorbido este voto, no quiero circunscribirlo, pero de centro derecha hacia la derecha. ¿Sí? Que de hecho la elección en Ciudad de Buenos Aires, uno se pregunta las razones de la apatía electoral, de que 47%, 48% de los porteños no hayan ido a las urnas. Una de las razones puede ser que la elección se vendió como una gran interna a cielo abierto por la conducción de la centroderecha o la derecha nacional. Y si yo voy a ir a elegir para darle o validar a un político su propio ego, ¿por qué voy a movilizarme un domingo pudiendo hacer otra cosa? Es una de las razones, creo que hay otras más profundas. 54%. Pero la baja participación, más allá de lo que vos mencionabas en la editorial, que creo que es muy real, el peligro que tiene para la democracia, tiene una ventaja concreta electoral medible y tangible. Bien. En escenarios de baja participación, lo voy a decir en criollo, aparatear las elecciones Bien. es mucho más eficiente. Lo pongo más prolijito. Una cosa es tener un núcleo duro de 100 personas en una elección donde votan 1000 y entonces Sí. vos tenés un 1%, un 10%. Y otra cosa es tener 100 personas en una elección donde votan 500.
Claro. Ahí ya tenés 20% de los votos. Se empiezan a volver más importantes los núcleos duros altamente politizados y por lo tanto empiezan a tener más rédito sectores como La Libertad Avanza. Bueno, acá son obligatorias las elecciones, una forma de decir, porque si bien son obligatorias, la multa es nula. Irrisoria y difícilmente se cobra. Que lo vamos a discutir en otro programa, en otra oportunidad. Pero las elecciones de Chile, que no son, por ejemplo, que no son obligatorias, son falsas, básicamente, por la baja participación electoral. Entonces, cuando uno después ve los movimientos estudiantiles, cuando uno ve los movimientos ciudadanos que de repente copan las ciudades y uno no sabe por qué aparecen, es porque la política no está representando necesariamente a todos los sectores. Piñera, si no me equivoco, el expresidente de Chile, ganó la última elección con un 6% del electorado. Así es. Que era un 50% del total. De la participación efectiva. Claro. Y empieza a haber sobredimensiones de lo que en realidad significan. Por eso, y creo que la elección de octubre hay que mirarla no tanto con los ojos del balotaje presidencial, del 56% del voto de Javier Milei, sino que hay que mirarlo con los ojos de la general y prestar atención al sector de Schiaretti, al sector de Bullrich, a los sectores medios, a dónde se mueven esos votos y hacia qué lado van. Porque si hay algo que quedó claro en la elección, es que vamos a elegir apoyar o no a Javier Milei. Y en ese apoyar o no... En esta y en toda la de este año. Por lo menos lo que hemos visto es, en Salta, La Libertad Avanza fue muy contundente y su movimiento fue, estos son los candidatos que apoyan el gobierno de Javier Milei. Pero ¿sabes lo que yo vi en aquel domingo superelectoral? No me acuerdo cómo le habían puesto de título. Que ganaron los gobiernos locales. Y cuando digo gobierno local, me refiero a, no ganó el peronismo, no ganó el PRO. Ganó una conjunción de partidos que responden al gobernador. Y el gobierno de turno no se llama, como acá, que un gobierno del Partido Justicialista, se llama Salta para Todos, Jujuy para adelante, cosas por el esquema de Zamora, que uno a veces lo miraba raro, o el esquema del Movimiento Popular Neuquino, en Neuquén, o del Río Negro, empieza a replicarse y empieza a tenerse más preeminencia en la resolución concreta de las necesidades territoriales del metro cuadrado. Dato importante. Claro. El país que más creció en satisfacción con la democracia y en participación electoral fue El Salvador. Ajá. Porque el presidente resolvió un problema, la inseguridad. Claro. Cumplió la palabra y el ciudadano en ese momento que es... Siente que su voto vale. Siente que vale la pena ir a votar el domingo, a poner el voto en la urna. Claro. Entonces, bueno, la forma de aumentar la participación es cumplir las promesas y empezar en las campañas, y acá creo que es una línea que está bajando a todas las candidaturas potenciales que hay en Tucumán y en el país, bueno, empezar a llamar a que la gente vote, empezar a movilizar al electorado, porque si vamos a tener escenarios de baja participación, crece mucho más aquel que es capaz de movilizar con mayor eficiencia a la ciudadanía el domingo. Bien, te hago la última, Pato, y quiero ir a Alejandro Kim, candidato... de Principios y Valores, el partido de Guillermo Moreno, fenómeno del streaming. Y hasta ahí llega. Como la Unión Cívica Radical. Y hasta ahí llega, y ese fue un palo directo para el exintendente. Alejandro Kim o Guillermo Moreno, ¿fueron a quitarle el 2% que Santoro buscaba o fueron realmente a participar? ¿Jugaron para el aparato de Milei o juegan a ser una alternativa del peronismo real? Me parece ahí es diferente porque es un porcentaje muy similar que viene manteniendo el espacio de Guillermo Moreno por lo menos en las últimas dos elecciones. De hecho, en una no superó el corte del 1,5 nacional. Entonces, me parece que es más una cuestión de fidelidad con el propio votante y en ese sentido es más fácil orientarlo o que el votante reconozca hacia dónde el candidato quiere ir luego por ejemplo, en un balotaje presidencial. No sé si lo pondría en un ataque directo al voto cautivo de Santoro. Me parece que si no hubiera estado... En el cautivo no, sí en el probable, digamos, claro, en el voto posible de Santoro, sí creo que él y Abal Medina, si no hubieran participado, hubieran dejado un Santoro mucho más competitivo con Adorni de lo que terminó siendo y mucho más cerca de su techo electoral. Claro. Del 30 que Santoro estimaba. Sí, lo positivo es que el armado de la lista de Santoro evitó la fragmentación que tuvimos en Chaco, en Salta, en Jujuy y en San Luis, y el armado propio de la lista puso a todas las diferentes facciones del justicialismo a traccionar por un mismo objetivo común detrás de una candidatura, de nuevo, bastante edulcorada. Pato,
Muchísimas gracias. Al contrario, un placer. Vamos a la primera pausa en Seamos Franco y ya volvemos.